La pregunta sobre la configuración de la conciencia histórica en la educación inicial en el marco de la subjetividad política surge en las prácticas pedagógicas desarrolladas en la región de Urabá, con los niños y las niñas de prejardín en Confenalco, en los municipios de Apartadó y Chigorodó, municipios que son herederos de cultura, tradición, historia e identidad. Utilizamos la metodología cualitativa, con un enfoque hermenéutico, articulado con la investigación-acción, que propone estrategias alternativas de enseñanza y aprendizaje. A continuación, vamos a ver los hallazgos que se encontraron en todo este proceso investigativo. Una de las principales conclusiones de nuestro proyecto de investigación va en términos de subjetividad política, en el que pudimos comprender la importancia que tiene la apropiación conceptual por parte de los maestros y maestras, que permita reconocer a los niños y las niñas como sujetos políticos, así como ellos tanto lo reclaman a la hora de decir, es que yo también puedo solito, o cuando buscan alternativas para favorecer la convivencia y el bien común sin ayuda de los adultos. Además, nos dimos cuenta que las ideas de los niños y las niñas pueden ser alternativas para la transformación de la sociedad, como lo fue el desarrollo de una conciencia ambiental propiciada por ellos mismos. También fue notorio su empatía, su reconocimiento, su participación y liderazgo, y sobre todo su capacidad de reflexionar frente a ciertos acontecimientos cotidianos, los cuales deben de ser potencializados tanto por la familia como por la escuela y otros entes de socialización. Los niños y las niñas necesitan ser reconocidos como sujetos políticos en construcción, brindándole escenarios de participación política en el que su voz pueda ser escuchada y tenida en cuenta. También es importante resaltar que la configuración de la conciencia histórica no es un asunto de transmisión, sino un asunto de experiencias sensibles, que implica la participación de las familias y las comunidades. Por ello, es indispensable crear estrategias para construir identidad con otros y otras en encuentros intergeneracionales con procesos de historización. Finalmente, pues también es importante decir que la configuración de la conciencia histórica implica que el sujeto tome una postura moral para la no repetición, además que se requieren que los niños y las niñas sean conocedores de su historia y puedan sentirse partícipes en el territorio que habitan. También hallamos que la conciencia histórica en la primera infancia se configura desde los escenarios más íntimos y privados hasta los escenarios públicos, es decir, los niños y las niñas inician haciendo conciencia de su propia historia, de la historia de su familia, y luego se abren a hacer conciencia de su centro infantil y de su comunidad. En este sentido, es necesario crear escenarios de participación política y de escucha, donde el asombro sea una característica indispensable que permita despertar el interés por la historia, por los elementos que la componen y cómo a partir de allí se transciende a las implicaciones que ello representa en su presente. En este orden de ideas nos dimos cuenta que el desarrollo infantil no es estático y mucho menos lineal. Los niños nos demostraron su capacidad para incidir y decidir, asimismo para hacer veeduría de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que es falso y de lo que es verdadero. Con ello nos dimos cuenta que sí se puede construir conocimiento histórico desde la edad inicial a través de estrategias implementadas como lo que, por ejemplo, la línea del tiempo, en donde los niños pudieron analizar las nociones del ayer, del hoy y del mañana, asimismo como las nociones espaciotemporales. De este modo concluimos que la educación inicial en escenarios de participación política implica preparar sujetos conscientes de su realidad y que con ello puedan hacer transformaciones a través de acciones conjuntas como lo son la empatía y la solidaridad. Es así como los maestros dejamos de ser los únicos poseedores del conocimiento para pasar a ser acompañantes de ese bonito proceso. Las siguientes conclusiones van relacionadas con las 4 categorías más importantes desarrolladas en nuestro proyecto de investigación, que estuvieron basadas en lo mencionado por Ruiz y Prada, quienes exponen que la identidad, la narración, la memoria,
El posicionamiento y la proyección son el camino para pensar en la formación de sujetos políticos con conciencia histórica, aspectos que estuvieron presentes en el desarrollo de la propuesta pedagógica realizada con los niños y las niñas y sus familias. A partir del concepto de identidad surge nuestra primera categoría, la cual nombramos Urabá, compartiendo raíces que sostienen mi historia, de la que podemos concluir que gracias a los espacios de diálogos que propiciamos con las familias de los niños y las niñas, donde ellos pudieron contar sus historias individuales, creando así una memoria colectiva que permitió hacer reflexión sobre el sentimiento de pertenencia y arraigo que sentimos por el lugar en el que habitamos, dando paso al reconocimiento de la herencia cultural que hace parte de nuestra identidad colectiva e individual, poniendo el pasado como la principal herramienta para pensar en las acciones que no se deben repetir y buscar alternativas para la construcción de un futuro mejor. En términos de narración y memoria encontramos dos hallazgos importantes. El primero tiene que ver con el papel que se le otorga a los recuerdos, esto potencializado con las prácticas rutinarias que se implementan en confinamiento, lo que es el lavado de los dientes, comerse toda la fruta, ir al baño solito, permiten que los niños vayan construyendo esas nociones con los recuerdos que diariamente realizan y se conviertan en hábitos. El segundo hallazgo tiene que ver con ese papel que se le da a la oralidad. Cuando los niños llegan a confenar deliberadamente contando sus historias por fuera del centro de la infancia. Esto hace que quien los escucha se conecte con el suceso, dándole mucha relevancia a lo que es el testimonio y el testigo. Es decir, qué se cuenta y quién lo cuenta. Que eso que se está contando logre conectar a quien lo escucha con esa vivencia, sea porque la vivió directamente el testigo o porque la escuchó. De esta manera, la oralidad juega un papel indispensable en todos los procesos de memoria y de narración, porque quien está contando esa historia, que es el testigo, no se lo está inventando, lo está contando porque lo vio directamente o porque lo vivió. El posicionamiento y empoderamiento aporta la configuración de la conciencia histórica en tanto que le permite a los niños y las niñas reconocerse como protagonistas de su presente sin desconocer que hubo un pasado, unos aconteceres históricos que lo ubicaron en un contexto cultural, es decir, en un aquí y en un ahora, resaltando que cuando nos reconocemos como parte importante en la historia o como sujetos activos en dicha construcción, se da el primer paso hacia el posicionamiento. Además, cuando somos conscientes de que nuestros actos pueden mejorar las condiciones ya establecidas socialmente, se crean más posibilidades de ejercer una participación con protagonismo. También hallamos que los niños y las niñas pueden posicionarse a través de las nociones espaciotemporales, por medio de la percepción y valoración que tengan de su contexto comunitario y también dependiendo de las oportunidades de participación que le brindemos, de la participación real que su comunidad le brinda. En ese mismo orden de ideas, hablaremos ahora de la categoría proyección, una subcategoría que hace parte de la configuración de la conciencia histórica y que surgió en todo este proceso investigativo, la cual identificamos y llamamos la esperanza de la reparación para la no repetición. Ahora bien, esta categoría se reconoce como esa promesa
que le aporta a la conciencia histórica los sentidos para construir nuevas sociedades. En relación a los recorridos externos y las visitas a los lugares emblemáticos, se llegaron a dos conclusiones. La primera, que los niños y las niñas lograron asociar los lugares históricos con los lugares imaginados, es decir, ellos reconocieron el nombre de la Biblioteca Federico García Lorca en relación al cuadro del escritor que estaba pintado en este lugar. Y también lograron asociar el nombre del barrio 4 de junio con la fecha de inundación del río de Apartadó. Y asimismo relacionaron este suceso del año 2007 con un suceso que pasó en el año 2009, muy parecido, que fue una avalancha del río de Apartadó. Bueno, la segunda conclusión es la apropiación de estos lugares. Los niños y las niñas lograron reconocer estos sitios que guardan memoria. Se dieron cuenta que allí ellos podían manifestar sus habilidades artísticas en el canto, la danza, el teatro y otras manifestaciones del arte. Ellos mismos pudieron hacer o mezclar esa imaginación con la historia y lograron comunicarse con ellos naturalmente y hablar sobre estos sitios como propio. Para finalizar, podemos decir que nuestro hallazgo más importante en relación a nuestra pregunta es demostrar con argumentos y evidencias que sí es posible configurar la conciencia histórica en la educación inicial a través de prácticas pedagógicas con un enfoque histórico, que nos dieron pie a las categorías anteriormente mencionadas. Todo esto es posible mediante espacios de participación política, donde los niños y las niñas puedan participar.